Lo que se busca en farmacología clínica, así como lo que el proyecto del profe como en este semestre, es que ustedes manejen las familias de fármacos que se ven mucho en patología crónica. Porque el primer semestre ustedes vieron antibióticos, vieron como manejo más agudo. Pero acá nos vamos a dar cuenta de que hay una farmacología que es de uso crónico y por ende es importante conocer el tipo de paciente. ¿Cachai? Tenemos que entender que los pacientes adultos mayores son una subclasificación especial de pacientes y funcionan totalmente distinto a un niño y cómo funciona un adulto joven sano, ¿ya? Entonces la gracia como de esto era enfocarlo en que ustedes buscaran un abuelito, buscaran un pariente o quien sea, que en el fondo tuviera muchas patologías crónicas y usar una gran cantidad de fármacos, porque no se ve acá, colocaran la lista de medicamentos que usaba esa persona en base a las patologías, ¿ya? En este caso acá usamos un familiar mío, que podrán ver es una persona con una muy buena salud, que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, tuvo un aneurisma cerebral operado, cáncer de mama en regresión y presentó un cuadro de sordera súbita, probablemente secundario a un infarto coclear. En el fondo vemos un paciente añoso con bastantes patologías, ¿ya? Los medicamentos que usa ella, acá pusimos medicamentos con nombre genérico, o sea, nombre del compuesto y nombres comerciales. La idea es que si ustedes tienen fármacos de nombre comercial, le pongan la dosis, qué es lo que es. Por ejemplo, el Taxus en este caso es un tamoxifeno, que es un tratamiento se considera como quimioterapia para el cáncer, ¿ya? El Glicenex, que en este caso es metformina, pero tenemos el nombre comercial. Y la gracia es que el profe quería es que ustedes le pusieran el nombre genérico y las dosis, ¿ya? Si está en dosis óptima, está en dosis alta, está en dosis media. En este caso nosotros vamos a ver, pero acá Eliezer no me puso otra cosa muy importante, que son el Lantus y la Pidra. ¿Por qué no? Ah, sí pusiste el Lantus. Arriba está el Lantus. No, pero igual como para que tengan un conocimiento de... Bueno, Sí. la cosa es que la idea es ponerlo así, ¿ya? Así como primero los medicamentos ordenaditos y después la indicación para la cual médica, para qué patología médica fue prescrita, ¿ya? Entonces, el tamoxifeno en este caso es para cáncer de mama, ya que bloquea los receptores estrogénicos, ¿ya? El problema es que los medicamentos son sistémicos y aunque sean de uso tópico, igual se absorben, entonces tenemos una repercusión sistémica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, probablemente esta paciente tenga lo que se llama atrofia vaginal, tenga resequedad vaginal, tenga más probabilidades de tener osteoporosis, ¿cachai? Entonces la idea es que ustedes vayan mezclando como enfermedades propias de la persona y las que te puede generar el fármaco. El Licenex es la metformina, que ya después lo van a ver con más detalles, pero en el fondo es una biguanida y está en dosis óptima, se puede usar hasta 1000 miligramos. La aspirina, 100 miligramos como prevención por el aneurisma, es un antiagregante plaquetario, ya se utiliza bastante y la verdad es que no hay mucha diferencia entre usar de 75 a 100, 125. Ahí el doctor igual les va a hacer una clase de eso, así que les va a quedar súper claro. Y el losartán, que es un antihipertensivo ARA2, ¿ya? La hidroclorotiazida, que es un diurético tiazídico, el amlodipino, que es un bloqueador de canales de calcio. O sea, aquí tenemos 3 fármacos que son solamente para el manejo de la hipertensión, ¿ya? Y eso se puede dar, uno puede usar triterapia, que no es lo ideal. De hecho, si podemos ver, esto está aberrante si uno lo ve desde el punto de vista fisiológico del abuelito. Lo ideal es no usar 3 medicamentos. La Lantus, que es insulina ultra lenta, ya que es para manejar la diabetes mellitus tipo 2, y la Apidra, que no la pusimos acá, pero es una insulina rápida, ya que cuando el paciente de repente en ayuno está con 150, 200, uno va poniendo un esquema de unidades de acuerdo a qué tan alto tiene la insulina. Y el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones para la gastritis secundaria fármaco. Ya, entonces, algo así tendrían que poner en sus trabajos. Ahora, ¿hay duplicidad en la terapia farmacológica? O sea,
la misma clase terapéutica, la terapia puede ser simplificada. Como dijimos, en mi caso, tenemos 3 medicamentos que son solamente para manejar la hipertensión. ¿Ya? O sea, tenemos una terapia ahí combinada de fármacos de distintas familias. ¿Ya? Sí puede ser simplificada. Obviamente este paciente muy refractario de tratamiento no se cuida porque claramente tiene la diabetes por las nubes y la hipertensión por ahí arriba, entonces claramente hay un mal manejo crónico. Lo que se van a dar cuenta es que los pacientes cuando se descompensan, rara vez es como un evento agudo. Generalmente su hipertensión, que se la pillaron en 200, es que lleva varios días con la hipertensión alta. ¿Ya? No es que ellos hagan una crisis hipertensiva. Usualmente se van a dar cuenta que las viejitas cuando llegan al CESFAN, a la urgencia, asustadas, es porque casualmente se tomaron la hipertensión y la tenían como en 250. Y ahí ellas te dicen, no, si me dolía la cabeza, y puede ser, pero llevaban días así, no es que subió de golpe. ¿Cachai? A diferencia de la glicemia, que esa sí se podría descontrolar un poco más, así como en cuadros más agudos, pero igual tiene que ver con una mala base crónica. Entonces, el otro ejemplo que les puse acá, el Listenex, que en este caso es la metformina con el Lantus. Una es la insulina, que es la hormona que le falta al paciente, y la otra es la metformina, que permite una sensibilización a la insulina. Que recordemos que la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es por resistencia. ¿Ya? Tenemos tanta insulina en un inicio que las células por feedback negativo esconden los receptores y ya no sensibilizan la insulina. Entonces el cuerpo responde aumentando la insulina, pero no tiene los receptores de insulina. Entonces la metformina hace que vuelvan a aparecer estos receptores, ¿ya? Entonces ahí tenemos una terapia combinada. ¿Alguna duda? Sí, Isidora, Dime. tengo una duda porque en la parte que dice que si es que podría ser simplificada, en mi caso también tengo fármacos de la hipertensión, pero como por lo que busqué, es normal que se den dos medicamentos para la hipertensión, como que hacen sinergia, entonces lo usan mucho. ¿Qué podría poner entonces como en lo de si se puede simplificar? Porque como que así se usa. O sea, como que sí se podría simplificar porque la idea es tener un fármaco, pero ese es el uso, creo. Claro, lo que pasa es que estos pacientes, como te dije, llevan un manejo crónico bastante inadecuado. Ellos no han manejado bien la hipertensión de base. Entonces llegan con unas hipertensiones refractarias que tienes que estar con 3 familias que funcionan en mecanismos totalmente distintos para lograr compensar en el fondo la hipertensión. Lo que uno hace usualmente es dejar estos esquemas por un tiempo, 3, 6 meses, hasta que podemos compensar un poco la hipertensión y ya después ir retirando medicamentos. ¿Ya? Claro que si el viejito no hace caso, probablemente se vaya a ir de este mundo con sus 3 fármacos. Pero hablando en una farmacología óptima, lo ideal es que el viejito tome un fármaco. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que tu pariente o la persona a quien le hiciste la entrevista tenga una hipertensión crónica que no tiene un manejo óptimo, ¿cachai? No logra llegar a las cifras tensionales normales que es bajo 140, ¿ya? Entonces se ocupan estas triterapias, pero se supone que uno tiene que estabilizar el paciente crónico y reducir las dosis, ¿ya? Que eso se logra. Gracias. Se puede lograr si el paciente hace caso, la verdad es que se puede llegar a una monoterapia. En ese caso la respuesta, ¿no? En ese caso la respuesta sería como que se puede simplificar quitando un fármaco en el caso que el paciente esté bien compensado y cuidando que si tú sacas el fármaco... No se escucha bien. Que les digo que si es que se puede simplificar la terapia, pero siempre tomando en cuenta que si el paciente está compensado en su patología, se puede quitar un fármaco si es que tiene más de uno, y siempre cuidando que tampoco haga pics de esa patología, como por ejemplo, si es que tiene 2 antihipertensivos y yo le quito uno, siempre se le puede quitar mientras el paciente esté compensado en su patología crónica, y cuidando que no vaya a ser crisis hipertensiva yo al quitarle uno. Ahora yo también hay medicamentos antihipertensivos que pueden funcionar en monoterapia como los ARA2 o los IECA, a diferencia por ejemplo de los bloqueadores de canales de calcio
o por ejemplo, antagonista alfa 1, que eso sí, por lo general, por los efectos adversos no se dejan solos. Pero si es YECA o ARA2 se pueden dejar solos y, por ejemplo, a lo mejor podría manejar la patología aumentando la dosis de, por ejemplo, un ARA2 y quitando un bloqueador de canales de calcio. Y ahí yo le estaría dejando monoterapia porque es solamente una pastilla, aunque le haya subido la dosis de ese fármaco. Hay que ir como evaluando. Tienes que, siempre en farmacología clínica se tienen que poner en la posición de qué es más fácil para el paciente. Porque, no sé, a los que no ha tocado ser paciente crónico, aunque estés tomando una pastilla al día, es súper complejo mantenerla y que no se te olvide. Entonces, si a eso tú le sumas que el paciente está tomando 5, es muy... ¿Muy qué? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No escuchó al Eli? No se escuchó nada, ¿de verdad? Yo no escuché nada. Ya mira, la conclusión es que lo ideal es que tú puedes retirar los fármacos y dejar monoterapia cuando el paciente esté compensado. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, en la insulina, que es más fácil, ya, el paciente anda con 500 de glicemia. ¿Uno qué hace? Coloca la pidra, que es insulina rápida, bajamos esa glicemia y vamos evaluando. ¿Cachai? Usualmente uno, por ejemplo, en este esquema de insulina, ocupábamos dos, una en la noche y tres durante el día. ¿Cachai? Porque hacían pic de glicemia. Se les iba por las nubes, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo y a la 11. Entonces, ¿qué hacía uno? Dejaba una insulina de base, que iba toda la noche funcionando, 22 horas funciona la Lantus, y dejábamos de refuerzo la pidra para que no les subiera tanto la glicemia durante las comidas. Entonces, cuando los viejitos, ya por la dieta, porque ya la insulina logró estabilizarse, logramos sensibilizar de nuevo las células, vamos a poder quitar las dosis de apidra. Por ejemplo, ya no van a ser 3 al día, van a ser 2, más la Lantus de la noche. ¿Se entiende? Sí. Pero siempre con control del paciente. ¿Ya? Aquí nos ayudan los hemoglucotés, los manguitos de presión arterial, que uno tendría que estar como constante en eso, ¿ya? Oye, ¿nadie me escuchó? No se te escucha, Ariel. El Ariel preguntó si nadie lo escuchó. No se No, escucha. yo no lo escuché. ¿Y si hablo acá? Ahí sí. Ya, pero igual le vamos a mandar la explicación que colocó el... Pero si Ya, habláis- pero si habláis igual por el la otro idea es... computador. ¿Aquí se escucha bien? Sí, pero te escucháis dos Sí. veces. Ya, pero aquí ahora no debería haber eco, pues sí. Si se mutea la hornela, se arregla todo. Espérate. Abre el audio, me voy a ir a la sala. Está cerrado. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí, perfecto. Ya. Lo que les decía yo que la idea es que se puede simplificar una terapia siempre y cuando el paciente esté compensado. Y revisando que el paciente no se te vaya a complicar al quitarle algún medicamento. Como les decía, hay algunos medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión, como los IECA o ARA2, se pueden ocupar en monoterapia, pero, por ejemplo, hay otros como los bloqueadores de canales de calcio o los antagonistas alfa, que por los efectos adversos no se ocupan en monoterapia. Pero entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un ARA2 y un bloqueador de canales de calcio, yo le puedo quitar el bloqueador, por ejemplo, el amlodipino, y dejarlo solamente con el ARA2. Ahora, si empieza a generar pic de hipertensión, lo que yo podría hacer sería subir ese ARA2 en vez de agregar otro fármaco, para que el paciente no esté tomando más de una pastilla para esa patología, ya que con los pacientes crónicos lo ideal es mantener monoterapia, o sea, una sola pastilla para la patología y que no esté tomando 2 o 3 pastillas para la misma patología. Oye, Eliezer, Dime. lo que pasa es que nosotros no tenemos como ese conocimiento como de cambiar o así, porque todavía no lo hemos pasado. Entonces, no sé si las indicaciones o las recomendaciones que podemos hacer van a ser como tan específicas o no sé. Claro, pero por ejemplo lo que podrían hacer sería que si ven, por ejemplo, un medicamento,
o sea, por ejemplo, 2 medicamentos para hipertensión, podrían poner como comentario que la terapia se podría simplificar dejando solamente uno, controlando que no se le suba la presión, o si es que se empieza a descontrolar un poco, aumentar la dosis de ese medicamento que queda, pero que el paciente se siga tomando una pastilla. Ya. Y así tú no eliges sin decir cuál es el que Sí, dejáis o sin cuál es el que decir quitáis. cuál, yo digo que podría reducirse uno. Claro. Claro. Exacto. Bueno, ahí hay un esquema como súper bueno que igual se lo va a enseñar el doctor, ¿cachai? Pero es como para que sepan que hay varios fármacos y que se pueden usar en monoterapia, biterapia o triterapia, ya si el paciente es muy refractario. Ya, entonces, el régimen terapéutico incluye medicamentos para el efecto adverso de otro medicamento. Si es así, puede el medicamento original ser suspendido. Miren, en esto, yo creo que esto confundió a varias personas porque me ponían como interacciones entre los fármacos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno habla de efectos adversos, uno es más concreto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo coloco insulina rápida, lo más probable es que el paciente me haga una hipoglicemia, ¿se entiende? Entonces, ahí, por decirte algo un poco sacado de las casillas, si le da una hipoglicemia, tú tendrías que darle suero glucosado, que se consideraría en este caso como terapia, para mantener de nuevo la glicemia, ¿cachai? O por ejemplo, paciente que consume propanolol y tiene el efecto adverso más común del propanolol es la disfunción eréctil, que esté tomando sildenafilo sería como específico para el efecto adverso, ¿ya? O el caso más común de todos, que las pacientitas te relatan una cantidad de fármacos y después te dicen el famoso omeprazol. Medio garante de todos los medicamentos que se tomen el omeprazol, ya que en este caso es para disminuir la gastritis por los fármacos, ¿ya? Más que nada se refiere a eso, como al efecto adverso directo que produce el fármaco sobre la persona y con qué tú lo contrarrestas. Por ejemplo, usualmente en los viejitos siempre vas a ver omeprazol, ¿ya? En este caso, en mi caso, el medicamento original que produce mucha gastritis es el tamoxifeno, pero como es un anticancerígeno y está en un tratamiento de cáncer, no podemos suspenderlo. Pero sí podemos agregar el omeprazol para disminuir el efecto adverso del tamoxifeno. ¿Se entiende? Sí. Ya. Por ejemplo, lo otro es, por ejemplo, bueno, no los corticoides, a ver, el mismo tamoxifeno, como inhibe el estrógeno, o disminuye los receptores de estrógeno, provoca osteoporosis. Entonces uno podría decir que, claro, démosle más calcio al paciente, pero sería igual ahí como, ¿se entiende, no? Como pastillitas de calcio para que no, aunque se ha visto que la verdad ayudan mucho las pastillas de calcio, pero podría ser eso. La dosis utilizada pueden ser subterapéuticas o tóxicas en relación con la edad del paciente o la función renal. ¿Estamos utilizando la dosis correcta? Bueno, por suerte el paciente que yo escogí no tenía disminución de la función renal, estaba normal, entonces solamente tenía la disminución fisiológica del volumen de filtrado glomerular, ¿ya? Entonces podríamos decir que renalmente no habría que manejar ningún fármaco, lo que sí el tamoxifeno es muy hepatotóxico. La mayoría de el metotrexato, medicamentos que son utilizados en la quimio, son bien hepatotóxicos. Entonces habría que evaluar la función hepática del paciente, tendríamos que hacer un estudio previo antes de dejar los fármacos, ¿ya? O ajustar dependiendo su insuficiencia hepática. Hay fármacos, en el caso mío, que podrían disminuir como el amlodipino, ¿ya? Ya que, ¿qué puso acá? Bueno, sí, la verdad es que, como les dije, tienen que buscar las dosis que uno da a los fármacos porque hay una dosis mínima y una dosis máxima. Uno generalmente con los pacientes parte con dosis mínima y la va subiendo si es que no recibimos respuesta. Lo que sí, uno podría, claro, si tenemos el amlodipino con el losartán, podríamos aumentar las concentraciones plasmáticas. Entonces podríamos disminuir un poco las dosis, que sería efectivo para el paciente. ¿Ya?
O lo que pasa, por ejemplo, con la insulina y la metformina, que hacen sinergia, ¿ya? Una estimula el mejor funcionamiento de la otra. ¿Se entendió eso, no? ¿Alguien tiene dudas por la 4? Oye, o sea que si no tengo ¿cómo se llama? El dato de la función renal, no. Por eso uno con los viejitos siempre hay algo que se llama el EMPA, que son los exámenes que se hacen anuales los viejitos donde hacen el perfil hepático, función renal, y ahí uno pide la CREA, ¿cachai? Volumen de filtrado glomerular, y ahí uno de acuerdo a eso va evaluando. ¿Ya? Pero es que lo que pasa es que, por ejemplo, a los que yo entrevisté, no tienen el dato del valor de flujo. Claro, en ese caso tendríamos que asumirlo como que fuera normal. Claro. Lo más probable es que si ellos no tienen el dato o no se acuerdan es porque en realidad no lo tienen alterado y no le dijeron cuando le hicieron el EMPA en el consultorio, donde sea. Igual hacerle el comentario que yo hice pedazos de respuestas, pero es como para que se entienda bien como lo que tienen que responder. No creo que sea necesario escribir tanto. Ya. ¿Hay alguna interacción significativa medicamento-enfermedad en este paciente? Bueno, acá podemos ver que existe sinergia. Si yo mezclo antihipertensivos de 3 familias distintas que funcionan en 3 partes distintas del cuerpo, voy a tener una mejor respuesta con la presión arterial. ¿Ya? En general, la verdad es que los medicamentos son bastante tolerados. Se habla de harto efectos adversos, pero los viejitos, no vean, al menos en Chile, anda con 6, 7 fármacos al día y los viejos andan re bien. ¿Ya? Pero sí, ojo que los medicamentos que más efectos adversos tienen son los que se meten, por ejemplo, los antirretrovirales, los medicamentos de quimioterapia, son los que más deterioran el cuerpo humano. ¿Ya? Los demás son bastante amigables, por así decirlo. Entonces acá, ¿cuál sería una interacción medicamento-medicamento que habría sinergia? ¿Ya? Se complementan estos fármacos. La duración del medicamento es correcta. La verdad es que eso tiene mucho que ver con la respuesta clínica, porque ustedes van a ver que incluso en las dosis de insulina te dicen como, no, mira, máximo 3 ml al día, pero en las instrucciones te sale adecuar de acuerdo a terapia, o sea, adecuar de acuerdo a paciente, ¿ya? Entonces, lo que es anormal para un paciente puede ser normal en otro, ¿ya? Entonces, la duración, claro, va a depender, pues si el paciente está, por ejemplo, con resistencia al tratamiento antihipertensivo, los 3 fármacos sumados van a estar mucho más tiempo, ¿ya? No es que haya una dosis, no es que haya una terapia como errónea. Pero sí, por ejemplo, hay medicamentos que tú no deberías usar más de un mes y se da mucho, por ejemplo, los psicotrópicos como el clonazepam, que la gente lo tiende a usar más de un mes. El clonazepam genera tolerancia y adicción. Entonces no es adecuado en una terapia dejarlo más de un mes. O sea, lo máximo 3 meses, pero con controles estrictos. Pero, por ejemplo, nosotros vemos pacientes tomando 2 años clona. Eso ya no sería una terapia correcta. Sería una duración de medicamento adecuada porque fisiológicamente el medicamento no está haciendo nada. Porque esa persona ya generó tolerancia y es más una adicción al fármaco que una respuesta fisiológica necesaria. ¿Se entiende? Ahí tienen como un ejemplo de un fármaco que en tiempo prolongado no estaría adecuado. En las indicaciones no tratadas, esto tenían que buscar una tablita en internet y se ha tenido en cuenta la relación costo-eficiencia. Esto lo podemos ver desde dos puntos de vista, del bolsillo del paciente. ¿Ah? Deja explicar un poco la 7. Ahí tienen que buscar, se llaman criterios de medicamentos stop-start, ¿no? Así con 2P, como están escritas ahí. Básicamente es como un listado de que, por ejemplo, si tiene tal patología, deberías estarle dando, por ejemplo, si tiene diabetes, deberías estarle dando metformina sí o sí a ese paciente, si tiene diabetes tipo 2. Entonces,
como indicación no tratada, si sabes que tu paciente tiene diabetes tipo 2 y no está tomando metformina, una indicación no tratada sería darle metformina. Ahora yo encuentro, no sale en la indicación del profe, aparecen solamente los criterios de STAR, pero yo encuentro interesante que le pudieran poner los stop también, que los stop es todo lo contrario, es como indicaciones que están mal dadas sí o sí. Entonces, por ejemplo, no sé, paciente que lleva un mes con AINES, por ejemplo. Entonces, en el listado aparece el AINES que no se puede dar por mayor a un plazo específico, entonces si lo estás dando por más de ese plazo específico, tienes que sacarlo sí o sí. Entonces es interesante que vean esos criterios, el start para agregar cosas y el stop para quitar, y que vayan y que den indicaciones para modificar el tratamiento que ya tiene su paciente. Eliezer, pero en ese caso, que a mí, yo intenté como poner eso, pero como que no en todas las preguntas o como todas las viñetas que aparecen, como que calzan con algo. No, o sea, y de hecho, si es que está bien hecho el tratamiento de tu paciente, no deberías tener que cambiar nada. Ah, ya. Y la 8 se ha tenido en cuenta la relación costo-eficiencia. Mira, en este caso, en este paciente, que estamos hablando de un paciente con cáncer, tienen que ver que también, otro detalle, los medicamentos sí pueden, hay medicamentos que sí pueden empeorar una diabetes, ¿cachai? Como por ejemplo los metotrexato y el tamoxifeno generan mucha hiperglicemia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de buscar fármacos que no generen tanto efecto adverso, ¿ya? En este caso, el costo-eficiencia, la verdad es que los medicamentos que se utilizan en esta terapia son bastante altos, pero por una implicancia clínica que significa tratar de mantener al paciente lo más estabilizado posible, ¿ya? Dentro del contexto del COVID que estamos viendo ahora, porque ustedes tienen que saber que los pacientes diabéticos funcionan igual o peor que un paciente con cáncer, porque generan inmunosupresión. Entonces ya estamos con un paciente con cáncer que ya tiene inmunosupresión y más encima con la diabetes en 500, ¿ya? Muchas veces yo sé que les han dicho que los honguitos comen glucosa y las bacterias comen glucosa y que por eso los diabéticos se infectan más, pero más que eso es porque el sistema inmunitario se cae, ya disminuye, porque tienen que saber que, por ejemplo, los virus y las bacterias, los epítopos que muestran a las células presentadoras de antígenos son carbohidratos. La glucosa es un carbohidrato. Entonces, si el sistema inmune está sensibilizado a la glucosa y a los componentes de esta, estaríamos con una respuesta inflamatoria todo el día en un paciente diabético, ¿ya? Porque hay reacciones cruzadas. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune cuando hay hiperglicemia? Se deprime. Se deprime la función de los linfocitos y de las células, ya de la célula inmunitaria. Entonces tenemos un paciente inmunosuprimido. Entonces en este caso, el costo da lo mismo porque necesitamos mantener a este paciente vivo y que no se infecte. Porque ustedes tienen que saber que los pacientes que no les van a dar una terapia más intensiva es a estos pacientes que son crónicos, añosos y con patologías ya muy de mal pronóstico. ¿Ya? Independiente que esta paciente está súper bien en su casa, en su contexto familiar, ella hace todas sus cosas, pero si se llegase a enfermar, cambia el pronóstico en ella, la gravedad es distinta. Entonces, eso es como para que manejen un poquito los términos de acuerdo al contexto que estamos viviendo. En este caso, a ella la tenemos que... Se pegó la hornela. Mira, te pegaste. ¿Qué hacemos? Otra No, vez. ya, Gabriel, ¿ves? pero bueno. No, ya. Ahí volvió, Pero volvió. el punto es eso, o sea, que hay que ver el paciente caso a caso. Por ejemplo, este paciente tiene medicamentos que son de marca, que son caros, pero en su contexto de tener tantas patologías crónicas, a veces es necesario, a veces es costo efectivo debido a sus efectos adversos que podrían tener medicamentos más baratos.
que si bien no tienen mayor eficacia, por ejemplo, la metformina de 40 lucas no te va a bajar más la glicemia o no te va a controlar mejor la glicemia que la de 2 lucas del Laboratorio Chile. Lo que sí hace la diferencia es que tiene mucho menos efecto adverso, tiene mejor tolerancia gástrica, entonces, y tiene menos interacciones con otros medicamentos. Entonces, en pacientes que tienen mucha polifarmacia, o sea, ocupan muchos tipos de medicamentos, tienen muchos efectos adversos de estos mismos medicamentos y además hay patologías que son muy fáciles de complicar o descompensar, a veces es necesario tener algunos de estos medicamentos de marca para minimizar todos estos riesgos. ¿Ya? Pero por lo general, en la mayoría de los pacientes que no son tan complejos, a veces es por ocupar marcas y ganarte un viaje a un congreso, en realidad. Así que hay que evaluarlo bien qué medicamentos están consumiendo los pacientes. Por ejemplo, si está tomando una atorvastatina de marca, por lo general la atorvastatina, a no ser que sea un paciente muy añoso con factores de riesgo para generar, ¿cuánto se llama? Atrofias musculares, por ejemplo, ahí sí podríamos empezar a pensar en una atorvastatina de marca, pero por lo general no es necesario algo más allá que la genérica. Pero ¿y cómo ¿Ya? vamos a saber? Porque Igual todos esos está bien detalles me los pueden preguntar, pero igual los pueden buscar, por ejemplo, buscar específicamente el fármaco que es de medicamento. Por ejemplo, ya, yo estoy tomando Glifortex, por ejemplo, que es metformina. Entonces tú te metes, ¿qué es la Glifortex? Ah, es metformina, ¿cuánto sale? 40 lucas. Entonces podréis buscar, ya, ventaja de Glifortex sobre metformina genérica, y lo más probable es que te salga algo. Y Pero y al ahí ves revés, si es que... ¿Cómo? porque si está tomando metformina, que es del consultorio, ¿cómo yo busco, o sea, con qué la comparo? ¿Cómo voy a saber? No, es que por lo general, cuando el costo efectivo está mal planteado, es porque están ocupando fármacos demasiado caros para el Ah, paciente. de Es acuerdo. muy raro que el paciente esté ocupando Ejemplo, fármacos muy baratos y que necesite fármacos más caros. Eso no se ve mucho, la verdad. Ya. dolores raros y uno dice, y uno mira, huevo, el paracetamol. Dice, ya, pasémosle un paracetamol endovenoso. Y tiene un costo de 50 lucas la botellita, po. 1 gramo de paracetamol endovenoso. 50 lucas en comparación a la pastilla que creo que sale como 20 pesos. Entonces, claro, ahí tú evalúas, po. La diferencia del paracetamol endovenoso ya tendrá otras funciones, lo que sea, pero al final el efecto es el mismo, ¿cachai? Pero ahí ves, de acuerdo al costo del medicamento, ya que sea endovenoso o que sea en pastillas, de acuerdo a la eficiencia, si en este caso la paciente viene por dolor, los 2 medicamentos le van a quitar el dolor, ¿cachai? Entonces, el establecimiento de salud muchas veces malgasta y malusa los fármacos y terminan con o sea, terminan sin paracetamol endovenoso a las 2 de la mañana porque lo ocuparon en dolores que no era necesario ocupar endovenoso y el efecto es totalmente el mismo. Y el costo es súper elevado, ¿cachai? O por Entonces, eso también hay ejemplo, que verlo de acuerdo al contexto de qué comuna estás, qué consultorio es, estamos en un hospital, estamos en un SAPU, entonces hay que evaluar todos esos factores. en patologías más crónicas que se podrían llegar a topar en los casos de repente algún paciente con alguna artritis. La artritis por lo general o la artrosis tienen manejo del dolor y entre ellos está metido el paracetamol. El paracetamol de 500 miligramos, ustedes cachan, vale como lucas, 1500, pero el paracetamol de 1 gramo, que no tiene ninguna gracia más que son 2 pastillas en una, cuesta como 8 lucas. Entonces, eso el paciente no necesariamente lo sabe y a lo mejor no es necesario, o sea, a lo mejor no cuesta tanto que el paciente se tome 2 pastillas en vez de una y se le reduce 6 lucas el gasto. No sé si me explico. Pero ahí, disculpa, ahí podríamos tener más efectos adversos al que el paciente tome 2 comprimidos versus a que tome solo uno. Específicamente el paracetamol no, excepto que a lo mejor le cueste tragarlo. Un paciente dañoso de repente puede que le cueste tragar más los fármacos. Claro, tienen menos salida, solución. Claro, y de hecho el paracetamol de 1 gramo es específicamente caro por norma como internacional
para que la gente no lo compre, porque es mucho más fácil llegar a dosis tóxicas con pastillas de 1 gramo que de 500 miligramos. Claro. Ah, ya. Vale, gracias. Ya. ¿Tienen alguna duda? Así como enfocar el trabajo. El doctor siempre Creo que busca falta una, Ah, sí. la 9. ¿Sí? Había 9. Malvenda, lo pusiste a las 9. A ver, espérame, ¿cuál es la 9? ¿Alguien me lee las 9? Espera. Aprovecha de No, bueno, anotarla. son 8. ¿No? ¿8? No, estoy molestando, estoy molestando. Fue el 9. ¿Alguien tiene el cuestionario descargado? La 9 dice, ¿es adecuado el consumo de ese fármaco en las condiciones físicas, mentales y de esperanza de vida del paciente? Ah, Entre verdad, paréntesis, se me fue esa. objetivo asistencial del paciente. Ya. En esta, mira, acá yo creo que uno de los fármacos más interesantes de evaluar de por sí es el tamoxifeno, porque te produce una cantidad de efectos adversos y la mayoría de los pacientes cancerosos, pacientes con patologías cancerígenas, la verdad es que siempre se ven flacos, se ven mal, porque generalmente sus medicamentos llevan a la citotoxicidad. Si bien es dirigida contra el tumor, también afecta a todas las células, ¿cachai? Entonces ahí hay que evaluar, porque muchas veces los pacientes se niegan a la terapia y te dicen, mira, ¿sabéis que si me queda tan poco de vida y voy a alargar mi vida 3 meses, prefiero morirme sin dolor, prefiero morir con mi tumor creciendo que no me genera nada a los efectos adversos del fármaco? ¿Ya? Entonces, claro, habría que evaluar de acuerdo a lo que quiere el paciente, a lo que busca, tiene cura o no tiene cura. En este caso, ella quedó con su cáncer totalmente, en la cirugía quedó R0, que eso significa que no quedó presencia de tumor. Entonces, claro, en ella sí es efectivo ocupar el metotrexato, o sea, el tamoxifeno, ocupar los fármacos de quimio, ¿ya? Lo otro, es adecuado el consumo del fármaco, ¿y qué más decía? En las condiciones físicas, mentales y de esperanza de vida. Ya. Por ejemplo, en las condiciones físicas y mentales, el doctor acá yo creo que igual hace referencia a que en los viejitos nosotros tendemos a darle muchos medicamentos que alteran el sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, la quetiapina, que es un antipsicótico atípico que en el fondo deprimen el sistema nervioso central. Y eso es veneno para los viejos. Los viejos idealmente hay que mantenerles su estado neuronal, su estado mental, lo más claro posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué hace uno? Ya tiene dolor, tramadol. El tramadol es una mezcla con un opioide, ¿ya? Y creo que, no me acuerdo quién tenía uno de esos, tenía el tramadol en su historia. Pero lo que hacen los opioides funcionan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, son depresores y van a generar confusión en el paciente, van a generar delirio, pueden generar excitación psicomotora, irritabilidad, los viejos se ponen más pesados. Entonces, al final logras todo lo contrario que lo que buscas con el fármaco, ¿ya? Entonces, hay medicamentos que uno tiene que evaluar. Oye, ¿le doy benzodiazepina? ¿Buscaré una benzodiazepina de acción corta, de acción larga? Lo que se usa mucho en la abuelita es el alprazolam, que dura como 4 horas. Y la verdad es bastante bueno porque conociendo las condiciones de base al paciente, ese alprazolam dura como 6 horas al final, 6-8 horas. ¿Cachai? Pero un medicamento que se puede dar en dosis bajas, si viene una benzodiazepina, no debería usarse. Su efecto bastante corto te lo podría permitir. ¿Ya? Entonces hay que evaluar. Esta paciente está muy ansiosa, puede hacer su vida normal, la vamos a llevar a psicoterapia mejor. Entonces tengan cuidado cuando ustedes receten esta clase de fármaco en estos pacientes añosos, ¿ya? Y aparte que los viejitos pierden estabilidad más fácil. Y como sabrán, una caída para un viejito es letal porque el viejito se cae, el cerebro de ellos, como tiene atrofia, como tienen atrofia, quedan como tensas las venitas de la subaracnoidea, ¿ya? Entonces, porque lo normal es que esté como así. Entonces, cuando el cerebro baja, quedan a tensión esas venitas. Entonces, si el caballero se cae, las venitas se rompen.
y genera una hemorragia subaracnoidea. Los viejos en general cuando se caen, te llegan incluso una semana después, 3 días después de la caída, con focalidad neurológica. ¿Ya? Así que ojo con eso, ojo con darle medicamentos que les alteren como el estado mental a los pacientes. Entonces ahí habría que evaluar si el paciente está en condiciones para consumir un fármaco así. ¿Ya? Por ejemplo, aterrizándolo lo que me han preguntado, había un caso donde había un paciente añoso que tenía como... Hoy retorno, mucho retorno. No, mira, bueno, sí, también funciona eso. Ya. Y lo que pasa es que tenía consumo de AINE llevaba todos los días. Era como crónico el uso. Y los AINE generan gastritis y úlceras gástricas. Entonces, por ejemplo, ese fármaco estaría mal dado y no estaría de acuerdo a sus condiciones físicas del paciente, sobre todo que aumenta el riesgo que sea necesario hacerle alguna endoscopía a ese paciente o hacerle tratamiento para una úlcera gástrica que no es necesario, y que además los AINES, si uno lo ocupa por mucho tiempo, también generan habituación y dejan de hacer efecto. Había otro caso que me pasaron que tenía el uso de ciclobenzaprina para dormir, el uso crónico de ciclobenzaprina. La ciclobenzaprina es un relajante muscular, no es un inductor del sueño ni un sedante, entonces es más factible que esa paciente la tengas como media relajada muscularmente, por así decirlo, media adormilada durante el día y que tenga mucho riesgo de caída, sobre todo por ser adulto mayor, y que en realidad no sirve mucho para hacerla dormir, entonces es un riesgo más que un beneficio. Y en caso de que le quisieras dar algo, reemplazarla por otra cosa, podrías reemplazarlo por una benzodiazepina de versión corta, como decía la Ornella, que también está la sobriclona o qué sé yo. Y también evaluar si en realidad esa paciente efectivamente tiene insomnio o tiene la disminución fisiológica de las cantidades de horas que duermen, porque un paciente de 75 años ya no te debería dormir 8 horas seguidas, duermen 5 horas, 4 horas, y para ello es lo fisiológico, y no necesariamente tienes que estarlo empastillando para que duerman 8 o 10 horas que ellos creen que es lo normal. Entonces todas esas cosas hay que irlas viendo, hay que irlas evaluando. Igual si tienen dudas específicas con algunos fármacos o cosas que ustedes de repente encuentran raras o que creen que puedan tener interacción y no cachan bien, igual nos pueden preguntar sin ningún drama, si nosotros tampoco es que lo tengamos que andar buscando, muchas cosas las sabemos por la práctica. Por ejemplo, otra cosa... Sí. Se cortó, Si Julio. tenemos, Ahí se escucha. ¿se escucha? Por Ahora sí. ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que estuvo toda la vida consumiendo propanolol, ¿ya? Y el paciente es diabético, hipertenso, y usualmente toma atenolol, propanolol, y te llega a la consulta y te dice, mire, ¿sabe qué? Tengo un problema ahí abajo. Y como tiene 60 años, la verdad es que a veces los abuelitos tienen vida sexual hasta bien tardíamente. Entonces uno lo primero que piensa, está tomando propanolol, es el propanolol, listo. ¿Qué hacemos? Sildenafilo. Y no sé si han visto que al caballero, después de usar sildenafilo, le dan los típicos paros cardíacos, así como la típica novela que te ponen, no sé si vieron El juego de Hierro, pero ahí tenía un caso de que el hombre usó sildenafilo y terminó en un paro cardíaco, y eso es porque en el fondo nosotros podemos tener manifestaciones tempranas de las patologías crónicas que nos están avisando que algo está pasando a nivel sistémico y uno lo relaciona al fármaco. Entonces, este paciente que dice, oiga, tengo problemas allá abajo, y es diabético, antes de darle el sildenafilo, le tienes que hacer, por lo menos en un rango de 5 años, un estudio coronario, porque se ha visto que la diabetes, cuando afecta el aparato reproductor, es porque ya hay una alteración también a nivel de las coronarias, ¿ya? Entonces, hay que evaluar, porque a veces uno piensa solamente en los fármacos, pero la mayoría de los efectos adversos que algunos pacientes te pueden mostrar son propios de sus patologías. Por ejemplo, cuando te dicen, no, quedé ciego por la insulina. Bueno, me empecé a inyectar la insulina y quedé ciego. Y es como, no, caballero, usted lo dejó ciego años de maltratamiento por la hiperglicemia. ¿Se entiende?
Entonces, hay que adecuarse de acuerdo al contexto clínico del paciente y hay que manejar muy bien esas patologías de base, más que nada porque ustedes después van a ser los que van a estar trabajando en un CESFAM, se van a hacer cargo del EMPA, van a estar, y le van a llegar todos estos pacientes, así al por mayor, consultarle, oye, ¿sabe que yo tengo hipertensión, diabetes? Entonces, como para que manejen bien, yo creo que si hay 2 patologías que tienen que saber muy bien, es hipertensión y diabetes, ¿ya? Así como para que los apoye un poquito en la práctica. Igual, no sé, nosotros tenemos una idea con Eliezer de hacerles casos clínicos, porque nosotros sabemos que el hecho de no estar en un hospital y de que ustedes no hayan estado en APS específicamente, viendo un gran número de pacientes, eso igual te deja como en... Es distinto a la práctica clínica, estar ahí con los pacientes enfermos, a ver lo teórico. Entonces a veces uno pierde de repente como ese aterrizaje clínico que uno necesita. Te pegaste. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Antolín. Sí. Se cayó. Hola, sí salió. Ay. ¿Antolín va a enviar el video? Cuando lo pueda subir, sí, pues. Oye, ¿alguien entendió bien la weá o no? Sí, ¿tú no? No, ay, ella, tenía que ser ella, la Antolina, la Antolina. La weá seca. Muy bueno. Ah, Chabela nomás. La Jara. ¿Les decimos que de nuevo o que se vaya nomás? Es que terminó la serie, ¿no? No sé. Puta, llegué tarde, así no he hecho nada. Puta, Así. igual está piola la weá, pues yo caché que hay que saber de todos los medicamentos para poder desarrollar la tarea, weón. Que esa es la cosa, porque no sabemos. Sí, pues, weón, ¿cómo? Pero... Mucha. Cagamos nomás. Hagámonos, pues como sea la weá. ¿Alguien tiene más duda o no? Yo tengo dudas. ¿Quién? ¿Te acuerdas cuánto nos salieron las capitas, los vestiditos de la Guatubas? ¿Ah? Cada una, ¿cierto? Pero las compramos en esas tiendas de mascotas y las tiendas de mascotas son muy caras. Y si ahora las compramos también. Ahí está la hornela, parece, ahí está la hornela. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Te acuerdas que nos fuimos a comprar con los collares? Ahora, ¿Tienes que abierto el micrófono? Porque hay collares que les compramos, los chiquititos, los que fueron los primeros. Los rosa y morados. Camila, está abierto tu micrófono. Una tienda de mascotas. ¿Qué? Ahí volvieron, ahí volvieron, ahí volvieron. Oye, así con la hornela, weón. Ahí volvieron, hornela. ¡Va! ¿Tienen alguna duda? ¿Qué pasa si tengo los dos casos con un solo remedio? Que fue lo que me pasó a mí con los viejitos. ¿Estás mintiendo? No, po. ¿Usan Mi monoterapia? abuela y mi mamá. Yo igual tengo uno con un solo medicamento, weón. Yo creo que tenés que hacer tu historia, Claudio. Con 15. De 100 para arriba, la tercera es cuarta. Pero en ese caso tienes que enfocarte más que nada en las interacciones medicamento-paciente. No hay mucho ahí que se Sí, pueda pues yo hacer. creo que igual esta tarea ustedes la explicaron así como harto, pero nosotros no tenemos tantas herramientas como ustedes, así que Sí, esa es la verdad. va a ser algo No como tenemos más los simple de lo conocimientos que para poder mostraron, desarrollarlo de yo esa creo, forma, pues. po.
Lo que pasa es que igual es importante que tengan el enfoque porque esto es lo que busca el doctor a final del semestre, es esto. ¿cachai? No, claro. Pero Y hoy que día, manejen- con las herramientas que tenemos, o sea, con lo que hemos visto, porque igual el año pasado terminamos, no sé, como... ¿Dejó de grabar o no? No vimos Ah, nada el año pasado. ay, perdón. No Que grave. como que dejen de grabar.